todos los presentes. En el acta de la sesión número 94 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 95 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. ¿Tiene cuenta, secretaria? ¿Una? ¿Varios? ¿Varios? Ya. Bueno, entonces pasamos a la orden del día. Continuar con la discusión del proyecto de ley que modifica la ley número 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, en el sentido de establecer una definición de discapacidad social que comprende el síndrome de Asperger y otros trastornos del espectro autista, TEA. Boletín 11.240/31. Asisten el jefe del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, doctor Mauricio Gómez. La abogada, Premio Nacional de Derecho Humano, señora María Soledad Cisternas. Y la directora de Apoyo Autismo Chile, EPAA, señora Lilia Ciervo. ¿La hacemos pasar? ¿Por cuál? ¿Por qué? Ya. Bien, la señora Lilia Ciervo. Hola, buenas tardes. Acompañada por la señora Vanessa Kreisiel y don Daniel Concha también. Bueno, vamos a ofrecer la palabra, por tanto, a la señora abogada María Soledad Cisternas. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, decirles que en mi carácter de especialista en el tema de los derechos de las personas con discapacidad, he sido presidenta del Comité de Supervisión de Naciones Unidas sobre Derechos de Personas con Discapacidad entre los años 2013 y 2016 y participé en el comité ad hoc que elaboró la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. En relación al proyecto que he leído, me fue enviado, quiero hacer varias consideraciones. En primer lugar, en cuanto al fondo, lo que está teniendo en cuenta es la legítima aspiración de los grupos de personas con síndrome de Asperger y del espectro autista y sus familias. En cuanto a que por un lado señalan no haber una identificación de este tipo de diversidades con lo que significan las deficiencias las intelectuales o las de causa psíquica, ambas englobadas en nuestra ley como discapacidades mentales. Por otro lado, también se ve allí que ellos no gustan de esto del Registro Nacional de la Discapacidad, ven dificultades y limitaciones en la calificación, en las COMPIN y en otras instancias en cuanto a la discapacidad, la subrepresentación de los datos para políticas públicas en relación a este tipo de discapacidad. Y por lo mismo, si atendemos a cada uno de estos elementos, efectivamente, si uno ve lo que es el ámbito internacional, puede decir que efectivamente el espectro autista está en una línea, ¿no? que puede ser psíquica, pero también puede tener componentes intelectuales en muchos casos. Acá seguramente el doctor Gómez va a explicar esa situación. Y por otro lado, efectivamente vemos esta subrepresentación de datos en las estadísticas, teniendo en cuenta hoy la Agenda 2030, que requiere la recopilación de datos y estadísticas. Lo mismo en cuanto a la incorporación en el Registro Nacional de la Discapacidad, desde que se elaboró la Ley 20.422, donde me pidieron exponer, señalé que ese Registro Nacional de la Discapacidad resulta ser bastante estigmatizante para las personas con discapacidad,
innecesario desde el punto de vista de las personas con discapacidad y que tampoco refleja el universo de personas con discapacidad en el país. Por lo tanto, no ha cumplido varios de los propósitos que se tuvo en cuenta. Eso se dijo hace más o menos 10 años atrás, cuando en este mismo Congreso se debatía la ley 20.422. Y por lo mismo, muchas personas con otro tipo de discapacidades tampoco quieren inscribirse por las razones señaladas. Por lo tanto, en cuanto al fondo de lo que está planteando el espectro de personas autistas y su familia, hay razonabilidad en estos argumentos. Ahora, ¿qué pasa con el proyecto en sí? Si uno lee este proyecto, se encuentra con que trata de tomar en consideración estos aspectos, pero desde mi punto de vista como jurista especialista, en los considerandos hay una absoluta distancia con lo que es el modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad. El uso del lenguaje no es el que se encuentra en línea o en armonización con los estándares internacionales, toda vez que se repiten conceptos de trastornos, alteraciones, incapacidad, se habla como nuestra comunicación se gesta de tal manera y allá están las personas con estos síndromes. Por otro lado, se habla de que estas personas no podrán tener un futuro muy auspicioso y deberán estar muchas veces bajo la supervisión de un adulto. Como ustedes comprenderán, eso también no tiene que ver con el modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad, cuando el titular de los derechos es quien presenta el síndrome de Asperger u otras particularidades del espectro autista. Entonces, esto es como muestra de lo que es el alejamiento a cómo es y cuál es la adhesión de Chile a la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Por lo tanto, si el proyecto quisiera llegar a término, habría que reformular completamente los considerandos, porque además hay asuntos de técnica legislativa y de redundancias también que realmente, y con mucho respeto a quienes lo elaboraron, no sé quiénes son, habría que entrar a hacer una reestructuración, modificar. Ahora, en cuanto al artículo mismo que se propone, está allí señalando, incorporando una discapacidad social, así la denominan. Sin embargo, introducir este concepto es bastante peligroso, por decirlo de alguna manera, delicado, porque discapacidad social, todos podemos tener discapacidades sociales. Todos podemos tener algún tipo de comportamientos diversos, etcétera, etcétera. Pero aquí se está abordando una realidad con una especificidad diferente. Por lo tanto, desde un punto de vista jurídico, esto se tiene que ver de la siguiente manera. La definición de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y me corrijo, no es una definición, sino una conceptualización, reúne 3 elementos que todos sabemos que son las deficiencias, las interacciones con barreras y cómo esto impacta en la participación plena y efectiva en la sociedad. Pero, a diferencia de la ley chilena, este concepto se encabeza diciendo que personas con discapacidad incluyen aquellas que, presentando deficiencias, etcétera, etcétera. ¿Y esto por qué fue? Porque en la elaboración de la convención se tuvo en cuenta que discapacidad y deficiencias era una realidad dinámica, cambiante, interactiva, y que debería dejarse abierta hacia otras posibilidades de deficiencias o situaciones de discapacidad. En tanto que la ley nacional, en su conceptualización de personas con discapacidad, la hace cerrada.
porque dice son personas con discapacidad aquellas que teniendo, y ahí señala exactamente la tipología de física, mental, sensorial. Y cuando divide el mental nos habla de causa psíquica o intelectual. Por lo tanto, hay diversidad en las dos definiciones, si bien es cierto, conceptualizaciones, perdón, si bien es cierto, esta última quiso seguir los elementos de la convención, pero a veces el cambio de un par de palabras definitivamente cambia también el alcance que puede tener la conceptualización. Y por eso también, volviendo al proyecto presentado, aquí se señala que se va a definir la discapacidad. Y como les he señalado anteriormente, nosotros frente a esta realidad dinámica y cambiante, lo que podemos hacer es conceptualizar. Y si de mejoramiento legal se trata, lo que se debería es pensar precisamente en alinear la definición nacional a la de la Convención Internacional. Ahora, yendo al documento que presentó ASPAUD de la Quinta Región, la señora Viviana González, me parece razonable lo que ella va señalando, como lo detalla, y me parece que si el objetivo del proyecto de ley es precisamente expresar la diversidad de las personas con el síndrome de Asperger o espectro autista, si entonces en consecuencia se quiere que estén expresados en las encuestas, en la recopilación de datos, etcétera, etcétera, se ajusta mucho más a lo que se desea la propuesta precisamente que hace ASPAUD, donde allí se señala, y me refiero a la última que aparece en el documento, donde coloca las deficiencias del neurodesarrollo, deficiencias del neurodesarrollo. Ahí en ese documento se señala claramente cuáles son las que hoy día se consideran deficiencias del neurodesarrollo. Pero sí hay que observar con cautela cuando se propone un inciso segundo que describa las deficiencias del neurodesarrollo, porque volvemos a lo mismo de antes. Esto puede ir cambiando, puede abrirse el espectro y luego vuelve a quedar chica la definición. Entonces, una fórmula sería contemplar las deficiencias del neurodesarrollo sin detalle. Y si abajo se quiere detallar algunas, debe decirse que comprende tal y cual, entre otras. Eso es lo principal que yo he observado en el análisis de este proyecto. Gracias. Quisiera agradecer la presentación de la señora María Soledad Cisterna, diputada Hernando. ¿Sí? Bueno, agradecerle su presentación, decirle que todos los días uno aprende más y que rico, por lo menos a mí me gusta aprender todos los días. Nosotros recibimos por escrito la semana pasada una propuesta de cambiar, porque ya estamos absolutamente conscientes todos que tenemos que cambiar la redacción de varias cosas, y la Fundación ASPI Chile, en conjunto con las personas que vinieron la primera sesión, que son autoras del documento que usted acaba de referirse, nos proponen que hablemos de la diversidad funcional social, que se entenderá como neurodiversidad, que comprende a las personas del espectro autista. ¿Cómo le parece a usted esa frase? Bueno, estos son conceptos complejos. Estos son conceptos complejos respecto de los cuales es aventurado pronunciarse en un momento. Usted me pregunta y yo responder. Pero sí, lo que sí estoy muy segura es que
a veces agregar demasiado detalle nos lleva a complicarnos más. Mientras más armonicemos con lo que es el consenso internacional, mejor va a quedar ese proyecto. Por lo tanto, por ejemplo, las deficiencias del neurodesarrollo parece una expresión concisa y adecuada. Entonces, luego eso puede abrirse en los COMPIN a través de reglamentos, etcétera, etcétera, pero no agregar otros detalles que pueden llevar nuevamente a tener que estar interpretando. Eso es lo que yo le puedo decir en relación a esa pregunta. ¿Les parece que podamos escuchar a nuestros otros invitados y después establecer el marco de diálogo y de conversación? ¿Les parece? También nos acompaña la directora de Apoyo Autismo Chile, EPA, la señora Lilia Ciervo, que viene acompañada de la señora, además, Vanessa Creciel. Bienvenidas ambas. Tienen la palabra, unos 15 a 20 minutos, por favor. Sí, al pie del micrófono, eso. Ya. Leímos el documento, estuvimos trabajando también con otras asociaciones de manera virtual, de tal manera de poder, ojalá, aunar criterio. Pero claramente tenemos que en este minuto guiarnos por las clasificaciones internacionales, lo cual es lo que rige actualmente. Y actualmente lo que rige es la definición que nos entrega el DSM-5. Y el DSM-5 da como clasificación diagnóstica trastorno del espectro del autismo, el cual puede estar asociado a discapacidad intelectual, a hiper o hiporrespuesta y a deterioro cognitivo. Y esto siempre dentro del espectro, ¿no es cierto? Podemos encontrar personas con el diagnóstico de trastorno del espectro del autismo con deterioro cognitivo asociado o no, o con hiper o hiporrespuesta, o necesidades sensoriales. Y dentro de esta clasificación diagnóstica que nos entrega el DSM-5, en la antigua clasificación, que era el DSM-4, estaba autismo y Asperger separado. Por lo tanto, ya no podemos hablar sobre autismo y Asperger. Si nos regimos por el DSM-5, que es la última clasificación diagnóstica, y por el CIE-11 también, nos encontramos solo frente al trastorno del espectro del autismo. Y hay niveles, que es el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y los niveles están enfocados al tipo de apoyo que la persona necesita. Entonces, para poner un ejemplo bien sencillo, según la antigua clasificación del DSM-4, el Asperger, según la nueva clasificación, sería lo que nos indica en este minuto el nivel 1 del DSM-5. Ahora, ¿qué consideramos nosotros como Apoyo Autismo Chile? Que el autismo o trastorno del espectro del autismo es una condición del neurodesarrollo, es mucho más profundo que una discapacidad social. La discapacidad social solo es lo que se ve, que es la punta del iceberg, es lo visible del autismo. Pero es un perfil cognitivo diferente, es un procesamiento cognitivo diferente. Y que se puede dar de distinta manera entre una persona u otra. Y que hay una discapacidad que es la condición de base, pero que también está gatillada o puede ser gatillada por las barreras del entorno. Y es allí donde entra la CIF, ¿no es cierto? Y la CIF es la que incluye aspectos de funcionalidad, ¿no es cierto? Y que debe ser considerado y que también la considera el CIE-10. Y, que cambió a la CIE-11. Sí, que es la Organización Mundial de la Salud. Y lo importante acá es que llegar a una clasificación, ¿cierto? Pero también es importante poder escuchar a los colectivos de personas con autismo, donde ellos se sienten orgullosos de ser llamadas personas con autismo. Y yo creo que es importante poder derribar prejuicios que existen no por el autismo y no por discapacidad, sino por los prejuicios asociados que existen
de las personas con autismo, de las personas neurotípicas en el fondo, donde se asocia al autismo a personas que se golpean, donde se asocia el autismo a personas que no pueden llevar una vida independiente. La idea es luego construir un entorno comprensible, ¿cierto? Educar a la comunidad y ir derribando estos prejuicios y estas verdaderas telarañas mentales que existen con las personas con autismo. Pero si escuchamos a los colectivos, las personas con autismo se sienten orgullosas de ser llamadas personas y de tener autismo. Nosotros tenemos un grupo que es liderado y organizado por personas con autismo, un grupo de autorrepresentantes que se llama TEAPOLI, y ellos cuando supieron que nosotros veníamos acá, ellos nos dijeron: Lili, nosotros no queremos que nos saquen de la clasificación de discapacidad, nosotros somos personas con un perfil cognitivo diferente y nos sentimos orgullosos de ser llamados así. Buenas tardes. Pudiendo complementar un poco lo que dijo mi compañera. Perdón, sí, mi nombre es Vanessa Kreisel, ¿ya? Yo soy la fonoaudióloga de Apoyo Autismo Chile y junto a Lilia y el equipo de TEAPOLIS de autorrepresentantes siempre estamos conversando y analizando, por ejemplo, la Convención de Derechos que comentaba la abogada y las personas con esta condición adulta están empoderándose en estos temas y cada vez tienen los apoyos, nosotros los otorgamos de acuerdo a ellos, se centran en la persona. Ya no nosotros como terapeutas decidimos qué es lo que hay que hacer, sino que son ellos los que nos guían a nosotros y nosotros los asesoramos, ¿ya? Entonces, con respecto a la definición que se está planteando, nos parece adecuado pensar que está dentro de estas deficiencias del neurodesarrollo, ¿cierto? Eso no cabe duda de acuerdo al DSM-5, pero también no considerar que es solo una discapacidad social, como decía Lilia, porque va mucho más allá. Este perfil cognitivo diferente acarrea situaciones de discapacidad en diferentes ámbitos de la vida, ya que la discapacidad la da el entorno y no la tiene la persona, sino que de acuerdo al entorno y a los apoyos va a tener una u otra situación de discapacidad. Y este término de diversidad funcional social, igual la diversidad funcional está cuestionada en la teoría y actualmente es como un término que está en boga, igual que la neurodiversidad, ¿cierto? Pero me parece igual que como decía la abogada, que puede acarrear a más confusión. ¿Ya? Hablar de diversidad funcional social, porque todos tenemos diversidad funcional, todas las personas, entonces es complejo. Y eso sería más que todo que quede claro que la discapacidad no es solo a nivel social y que sí hay una discapacidad, pero no por tener autismo, sino por las barreras y por los apoyos del entorno. Si nos guiamos además por clasificaciones internacionales, en este minuto hay un trabajo de años de investigadores, ¿cierto? Y que llegaron finalmente a lo que tenemos ahora, que es la última clasificación que nos entrega el DSM-5, y eso es lo que tenemos actualmente, ¿ya? Y por lo tanto debiéramos regirnos por ello. Tenemos una condición de base, que es este perfil cognitivo diferente, que puede tener asociado o no discapacidad intelectual, que puede tener asociado o no dificultades en el área de la comunicación, siempre en este amplio espectro, que puede haber además hiper o hiporrespuesta o necesidades sensoriales diferentes. Sí. Y la idea es... Se me fue lo que iba a decir. Claro, pero bueno, actualmente, en el fondo, si seguimos, según lo que sale el artículo y el documento, estamos con una clasificación antigua. Estamos hablando de autismo, pero también estamos hablando de Asperger. Estamos hablando de discapacidad social, y discapacidad social es solo un aspecto, pero minúsculo, muy pequeño del autismo. Es algo mucho más profundo. Por lo tanto, tenemos una discapacidad, ¿cierto?, que de acuerdo a la conformación cerebral o del neurodesarrollo, que es distinta, pero en este minuto lo que está gatillando es la falta y ausencia de apoyo y el desconocimiento, tanto de los profesionales para hacer el diagnóstico precoz,
para poder desenvolverse en la vida de manera independiente, en la vida adulta y la vejez. O sea, en la vejez en este minuto no hay nada. ¿Qué pasa con los adultos y la vejez que no se está viviendo de manera plena? Bueno, gracias a Lilia y Vanessa. También nos acompaña el jefe del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, doctor Mauricio Gómez. Bienvenido. Muchas gracias. Usted trae una presentación, ¿no? Yo traje una Por favor, el micrófono. Sí, si puedes, por favor. No, ahí. Es una presentación bastante breve, pero es como para entregar algunos contenidos. Ok, gracias. Yo soy del Departamento de Salud Mental de la División de Prevención y Control de Enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud. Y esto no avanza. A ver. No se mueve. F5. Hay que venderla de nuevo. A veces pasa eso. ¿Esta es verdad? Perfecto. Este tipo de Ya. cosas ocurre cuando estamos en vivo. ¿Estamos? Ok. Bueno, esta transparencia habla, es una transparencia que está en inglés, pero el título es El misterio del autismo, para graficar algo que es bien sabido, que el autismo en distintos países tiene distintas prevalencias y las prevalencias son tan variadas como en Estados Unidos, uno por 68, esto es en población infantil, 1 por 68, en Dinamarca 1 por 1.389, o sea, son diferencias abismantes, y que probablemente reflejan diferencias en las categorías diagnósticas, más que en la prevalencia real del problema de salud, o de la condición de salud, ¿ya? Entonces eso es importante porque ha habido, como bien decía la representante de Autismo Chile, han habido cambios en las clasificaciones diagnósticas. Los DCM y los CIE han ido evolucionando, han ido cambiando, incorporando nuevas categorías. Inicialmente se hablaba del autismo clásico, después se fueron incorporando otras categorías diagnósticas, después se incorporó el Asperger y se empezó a hablar de trastornos del espectro autista, o sea, un espectro de condiciones de salud que incorporan diferentes condiciones de salud que en algún momento han sido vistas de forma categorial y ahora hay una tendencia a verlas en forma dimensional, como más de espectro que de categorías diagnósticas. Y en eso hay que ser cuidadoso también, ¿ya? Nosotros en Chile todavía tenemos el CIE-10 como estándar de clasificación de enfermedades, el CIE-11 está en proceso, el DSM-5 acaba de salir, ha habido mucha discusión. Le pido un ¿ya? favor, ¿podría especificar a qué se refiere con las siglas? ¿El CIE? El Todas. CIE es la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Y el DCM es la clasificación de enfermedades de Estados Unidos, de la Asociación Psiquiátrica Americana, ¿ya? Por lo tanto, nosotros funcionamos con el CIE, que clasifica todas las enfermedades y que tiene un capítulo de enfermedad mental, ya, pero estamos en la versión número 10. Esa es la que está hoy día vigente en Chile. Van en evolución, ¿no? Sí. Claro, van. O sea, todas mantienen las mismas enfermedades, a veces se añaden enfermedades nuevas. Por ejemplo, en psiquiatría empiezan a aparecer, por ejemplo, las ludopatías, por ejemplo, empiezan a aparecer como posibilidades categoriales, digamos, como nuevas enfermedades, porque son desarrollos relacionados con el desarrollo de las sociedades, ¿ya? ¿Sí? Lo que pasa es que en Chile a nivel de salud se ocupa el CIE, pero a nivel de educación el DCM. Entonces los que trabajamos en educación en escuelas especiales o en PIE trabajamos con el DCM. Esa es la clasificación que prevalece, de acuerdo al decreto 1300, 815, 170, 83. Eso, era agregar. Ahora, si uno, en Chile no tenemos estudios de prevalencia específicos para los trastornos del espectro autista, ni para autismo clásico, ni para Asperger. Y entonces, si usamos
la prevalencia sugerida por el Centro para Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que el TEA estaría en 1 cada 88 niños. Podríamos suponer que en Chile tenemos cerca de 50.000 niños, entre niños y adolescentes, con el problema, ¿ya? Estas mismas prevalencias se podrían aplicar a la población general, ¿ya? Pero lo que les decía en delante es que estas diferencias de prevalencia entre países, lo más probable es que refleje diferentes modos de diagnosticar la enfermedad, más que reales diferencias en la aparición. En algún aspecto histórico, la primera persona que habló de autismo clásico fue Leo Kanner, el año 43. Y después, el año 44, viene Hans Asperger, que describe el tipo de enfermedad de Asperger, de trastorno de Asperger, como se llamaba en algún momento. Y después, Lorna Wing, el año 80, categoriza unifica más bien cuáles son los componentes nucleares de este tipo de problema o de condición, ¿ya? En que plantea que lo que está más afectado son la interacción social recíproca, la comunicación verbal no verbal y la presencia de patrones restrictivos, repetitivos y estereotipados en la conducta. Ya esos serían como los aspectos nucleares del espectro autista. El CIE-10 y el DSM-4, como decían en delante, habla de trastornos generalizados del desarrollo, habla de autismo y habla de Asperger. Y lo que hay cierto consenso en que sus aspectos nucleares no es bueno considerar esto como una enfermedad, sino que más bien como una condición. ¿Ya? Como una condición porque la verdad es que la persona nace de una determinada manera, tiene una configuración en su neurodesarrollo que lo hace funcionar de esta manera, y no es algo que haya aparecido durante su vida, ¿ya? Pero, bueno, y para terminar esto, después viene el DSM-5, que es el DSM que está actualmente vigente. Nosotros como Ministerio de Salud, la verdad que conocemos el DSM-5, lo encontramos interesante, pero en nuestra clasificación estamos esperando que se aplique el CIE-11, que es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, porque todo nuestro sistema de salud está organizado en sus sistemas de registro y diagnóstico en base a los CIE de la Organización Mundial de la Salud. Pero el DSM-5 de alguna manera mantiene las mismas categorías de la interacción y la comunicación social, los patrones de conducta repetitiva, y que los síntomas deben estar presentes desde periodos tempranos del desarrollo y que causan disfunción social. ¿Ya? Y eso es como los criterios diagnósticos. Y tiene ciertos especificadores que son importantes, en que plantea que en este trastorno del espectro autista o trastorno del neurodesarrollo, donde unifica todas las otras categorías previas, pero dice tienen o no déficit intelectual, como ya mencionaban, tienen o no trastornos del lenguaje, si está asociado más o menos a una condición médica genética o otros factores, porque también se ha sugerido, por ejemplo, que hay una carga genética en los trastornos del espectro autista que no es muy clara. O sea, es clara en el sentido de que si hay un familiar con un trastorno del espectro autista, aumenta la posibilidad de que otro familiar lo tenga. En ese sentido es clara, pero no son genéticas monogenéticas, muy así como la hemofilia, por ejemplo, donde la cosa es más bien parecido a la genética de la esquizofrenia, en el sentido de que son poligénicas, que aumentan los riesgos, ¿ya? Pero también se ha dicho que los trastornos del espectro autista pueden asociarse a factores ambientales, de tóxicos, de enfermedades, por ejemplo, una encefalitis puede tener después una consecuencia de un comportamiento autista, entonces hay también asociado a otros factores. Es que está asociado con otros trastornos del desarrollo, del neurodesarrollo, con trastornos de conducta, con catatonía, entonces hay otros especificadores. Hay una cantidad de comorbilidades que yo las encuentro muy importante de no perder de vista. La deficiencia cognitiva está asociada más o menos a un 30% de los trastornos del espectro autista, ¿ya? Por lo tanto es un número importante. Obviamente es mucho más alta en los autismos clásicos. Y en el Asperger se supone que es de 0%, o sea, el Asperger se supone que no tiene un trastorno cognitivo, ¿ya? Los sujetos que presentan discapacidad intelectual se estima que el 30% tiene una discapacidad moderada
un 40% una discapacidad cognitiva grave a profunda. ¿Ya? En un 33% hay epilepsias de aparición precoz o tardía. Hay trastornos de la integración sensorial en un altísimo número, 69 a 90%, una característica del trastorno del espectro autista, e incluso hay personas que tienen problemas gastrointestinales más frecuentes, trastornos del sueño, dispraxias motoras, o sea, trastornos en el movimiento, alteraciones auditivas, motoras y conductuales. O sea, el trastorno del espectro autista tiene una configuración nuclear que es más bien en la interacción social, en la conducta repetitiva, pero tiene comorbilidades que no son nucleares a la enfermedad, que son muy frecuentes. ¿Ya? Ahora, después voy a hacer un comentario respecto de esto. Algunas cifras, nosotros en nuestro sistema de salud tenemos un sistema de registro que son los REM, que se consolidan en el DEIS, que es el Departamento de Estadística e Información en Salud, que registra lo que se hace en atención primaria y en especialidad, y tenemos una categoría que se llama trastornos generalizados del desarrollo, donde se incorporan los trastornos del espectro autista, pero también pueden entrar otras cosas, ¿ya? Pero ahí dice que en atención primaria tenemos 3.364 personas bajo esa categoría diagnóstica y en especialidad 5.604. Esto obviamente no significa que las otras personas con trastorno del espectro autista estén fuera del sistema de salud, porque pueden estar registrados con otro diagnóstico, ¿ya? Con otro diagnóstico, pero probablemente estas personas son las que están consultando por esta razón, ¿ya? Por lo tanto, son las que deben tener probablemente esas comorbilidades asociadas y que están demandando la atención de salud. Contarles que desde el sector salud hay algunos desarrollos actuales. Nosotros, yo desde que estoy en el ministerio, que de unos 4 años, ha habido bastante movimiento en torno al tema del autismo, ha habido harta movilización de la sociedad civil, ha habido bastante demanda desde el Parlamento, digamos, de los diputados, acerca del tema del autismo, y han habido en el ministerio algunos movimientos interesantes. En este momento estamos trabajando en la detección y el diagnóstico, estamos incluyendo señales de alerta temprana en la atención primaria. Se va a implementar el MChat en atención primaria para poder sospechar de mejor manera a los niños que tengan trastornos del espectro autista. Y se ha realizado capacitación a través de una metodología de la Organización Mundial de la Salud que se llama el MHGAP, en que uno de los problemas de salud que se capacita en la atención primaria es los trastornos del espectro autista. Estamos trabajando con una organización en conjunto con Autism Speaks, que es una organización que trabaja en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, en la implementación de un piloto de entrenamiento de habilidades parentales. ¿Ya? Y eso se está haciendo un piloto en un servicio de salud de la región metropolitana. Estamos incorporando el tema de los TEA en la orientación técnica de salud mental infantil y, como les decía, estamos implementando el MHGAP. Ahora, cuando las personas con TEA tienen comorbilidades, ya sea epilepsia, ya sea trastornos de conducta, problemas psiquiátricos, eso se ven en la atención primaria o en los centros de salud mental comunitaria o en los servicios especializados. Y por último, estamos efectuando algunas coordinaciones para temas de inclusión y tenemos una mesa actualmente de trastorno del espectro autista con educación, CENADIS. Están participando algunos grupos de familiares y usuarios, especialmente un grupo que trabaja en Asperger, ¿ya? Bueno, y especialistas en el tema. Entonces hay algunos desarrollos interesantes y nosotros queremos seguir avanzando en esta línea. Traje algunas cifras también respecto a educación, si bien no son del Ministerio de Salud, son del sistema educativo, pero que me parecieron interesantes porque se hizo un encuentro en la Universidad de Chile donde se presentaron información que es relevante y que yo creo que estamos avanzando bastante en el tema de inclusión. Hoy día en escuelas especiales hay 1.747 niños inscritos en escuela especial, y en escuelas regulares hay 5.857 niños que están con
con inclusión educativa en educación regular. O sea que me pareció interesante saber que había más inclusión en escuelas regulares que en escuelas especiales, ¿ya? Pero no voy a profundizar en estos datos de... Ahora, lo que quería comentar es un poco también en línea con lo que comentaba Soledad Cisterna, es que la definición de discapacidad de la Convención dice: las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igual de condiciones con las demás. Y a mí me parece que es interesante mirar esto en detalle, porque en ninguna parte aquí, en esta definición, se habla de diagnóstico, ¿ya? O sea, en primer lugar, las personas con esquizofrenia no tienen discapacidad necesariamente. Y las personas con trastorno del espectro autista tampoco, ¿ya? Las personas con trastorno del espectro autista pueden o no tener una deficiencia, ¿ya? O sea, por ejemplo, las personas con el síndrome de Asperger tienen déficit mínimos, probablemente, si uno lo pudiera categorizar en esta categoría de condición, o ninguno. Pero una persona con un autismo clásico que tiene una deficiencia cognitiva profunda y tiene epilepsia asociada, es difícil decir que no tiene déficit, ¿ya? Porque yo creo que invisibilizar esa realidad de alguna manera nos hace menos responsables del apoyo, ¿ya? Yo creo que ahí hay una condición que es importante, en el sentido de que yo creo que hay que hacer la distinción entre enfermedad, entre déficit y entre discapacidad, que finalmente la discapacidad es cuando ese déficit se relaciona con el ambiente, ¿ya? Y el ambiente no es capaz de adecuar y derribar las barreras para la integración y la inclusión social de la persona, ¿ya? Yo creo que este análisis hay que incorporarlo cuando vemos el planteamiento de las organizaciones. Yo creo que hay que incorporar también el hecho de que el trastorno del espectro autista en muchas de sus variantes puede ser considerado solamente una condición y no una enfermedad, ¿ya? Y quizás la manera de armonizar la demanda que se hace de cambiar el lenguaje, por una parte tiene que ver con lo que plantea Soledad Cisterna, de armonizarlo a la definición original de la Convención, que habla de que incluye a las personas con estas condiciones y no son exclusivamente esas personas. Puede incluir a otras que también tengan condiciones que las hagan ser distintas y que esa distinción sea tan relevante que genere discapacidad en la interacción con el ambiente. No sé si me entienden lo que quiero decir. ¿Ya? Yo creo que, a mi gusto por lo menos, eso nos ayuda un poco a solucionar esta situación. Pero creo que pensar que la amplia gama del espectro autista, que va desde personas que tienen funcionamientos óptimos en muchos aspectos, hasta personas que tienen funcionamientos con mucha dependencia, homologarlos a todos solamente como un problema social, creo que es un poco extremar el análisis, ¿ya? Y de alguna manera invisibilizar la dificultad. Yo no participé de la Convención de Naciones Unidas cuando se aprobó la Convención de Discapacidad, pero a mí me contaban de que las propias organizaciones optaron por que se hablara de personas con discapacidad y no en situación de discapacidad o de situaciones diferentes, sino que ellos querían que su dificultad quedara reflejada, ya no fuera invisibilizada en los consensos. Y reivindicarlo. Por último, lo último que quería decir es que en esta concepción de que, y esto es válido para todas las discapacidades y para todos los problemas de salud y para todas las personas que tienen condiciones de desmedro a raíz de una condición de salud, la tarea no es de un Ministerio de Salud o exclusivo, ¿ya? Es una tarea de todos, donde estamos haciendo esfuerzos entre Ministerio de Salud, en este caso con Senadi, estamos trabajando con educación, creemos que hay que trabajar progresivamente más con la sociedad civil, y en esa tarea la sociedad civil debiera estar mucho más integrada a las tareas del Ministerio de Desarrollo Social, que tendría la tarea principal
de lograr esa integración, porque yo creo que es la única manera de que asegurar una calidad de vida. Ya nosotros desde salud mental nos damos cuenta que no hemos logrado todavía intersectorializar la respuesta. Ya creemos que tenemos un discurso intersectorial, pero en la práctica todavía nos falta mucho para que los apoyos variados que requiere una persona para integrarse a la sociedad se hagan realidad. Y eso, muchas gracias. ¿Puedo intervenir, presidente? Sí, esperemos un poquito. Ya. Quiero agradecer al doctor Mauricio Gómez por su presentación. Está grabada en computador, ¿no? Está aquí. Ya. Sí. Pedirle, María Teresa, que pueda ser reenviada a los correos electrónicos de los parlamentarios, de la comisión. María Solea. Muchas gracias, presidente. Yo no traje mi presentación por escrito ni en diapositivas por razones obvias, pero en primer lugar quiero felicitar a quienes representan a la sociedad civil en este caso por la claridad con que han señalado su punto de vista. También al doctor Gómez, que desde la perspectiva médica nos entrega esta cosmovisión muy importante. Desde la perspectiva de la ley 20.422, que es sobre inclusión de personas con discapacidad, igualdad de oportunidades de personas con discapacidad, es muy importante tener en cuenta que precisamente debe necesariamente reforzar el modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad. O sea, lo que ya se ha referido acá de este elemento de la deficiencia, por un lado, la interacción con barreras y el impacto que esto produce en las restricciones a la participación plena y efectiva en la sociedad. En este contexto, evidentemente, la Convención de Naciones Unidas establece un piso mínimo que no obsta a que pueda hacerse una alusión como la que se propone acá, que de alguna manera o en gran medida enriquecería para que se cumplan lo que ellos están detectando como problemas serios, severos, que tiene el colectivo por esta razón. Por otro lado, me alegra de que incluso el doctor como médico señala que la palabra enfermedad acá no cabe. Y en un proyecto como este, todo lo que se refiera, como decía al principio, trastorno, alteración, enfermedad, incapacidad, no está en línea a un proyecto de esta naturaleza, porque este proyecto no es un proyecto del área de salud, es un proyecto interdisciplinario con un eje, un enfoque en derechos humanos de las personas con discapacidad. Por lo tanto, si bien es cierto, y aquí va mi puntualización, hay ciertas clasificaciones que en el área de salud se utilizan, como todas las CIE, que son de la Organización Mundial de la Salud. Pueden esto ser una ilustración, pero no es realmente lo más relevante en esta discusión. Acá las personas, las educadoras de sociedad civil señalan que ya están usando el DSM y que, por otro lado, el documento emitido por la señora Viviana González claramente señala que lo que aspira esta modificación legal es llegar no solo al espectro de salud, sino también de educación y otros. Y sobre este particular les quiero decir que de acuerdo a UNESCO, de acuerdo a la Organización Iberoamericana de Educación, los estudiantes que presentan necesidades educativas individuales, y hago aclaración, individuales, no especiales, porque en un modelo de derechos humanos no estamos hablando de los especiales ni de los normales versus los no normales. Un 20% de los estudiantes presentan necesidades individuales, de los cuales un 5% corresponde a las discapacidades, entre comillas, tradicionales, o sea, estas que son sensoriales, físicas o intelectuales y psíquicas. Sin embargo, todo el resto
o sea, un 15% de las necesidades individuales educativas pertenecen precisamente a quienes tienen deficiencias de carácter del neurodesarrollo o espectro autista, como se ha nombrado acá. Por eso es una innovación que me parece interesante de considerar por todas las implicancias desde el modelo de derechos humanos y para los efectos que aspira este sector de la población. Eso quería decir. Gracias a María Soledad por su capacidad de síntesis y propuestas. Quisiera ofrecer la palabra a Marcela Hernando. Y se ofrece la palabra también a los demás colegas de la comisión. Muchas gracias, presidente. Yo voy a tener que retirarme al aeropuerto, así que gracias por darme la palabra ahora. Bueno, seguir agradeciendo. Yo creo que ha sido muy ilustrativo la presentación de todos. Sin embargo, yo quisiera de repente... a ver, nosotros luchamos y yo creo que quiero representar a mis colegas en eso, con la realidad que vivimos en el terreno. Y yo soy de Antofagasta y conozco agrupaciones de Asperger que se han congregado ante una necesidad que no obtiene respuesta. Ninguna de las que aquí están. Qué bueno que el Ministerio esté trabajando con el Ministerio de Salud y que estén tratando de hacer intersectorialidad y que estén abordando el tema del diagnóstico precoz en atención primaria, que era un tema que veníamos luchando desde el 2014. La idea de introducirnos en esto tiene que ver con algo que se nos vino encima, o por lo menos a mí se me vino encima en Antofagasta, luego de que aprobáramos la ley de inclusión laboral. Y eso ocurrió porque una de nuestras constataciones, de hecho, una de las mociones que presentamos en esta comisión, cuando se empezó a tratar en la Cámara el proyecto, luego llegó una moción del Senado, pero cuando empezamos a tratarlo acá, una de las mociones era mía y hablaba del 4% de inclusión. Pero nos dimos cuenta, y una de las cosas que yo constaté es que para efectos prácticos, el Ministerio del Trabajo, que es el que va a tener que fiscalizar el cumplimiento, lo va a hacer a través de las direcciones de trabajo. Y las direcciones del trabajo lo que hacen es cotejar la existencia de determinadas cosas en certificados. Por ejemplo, va y fiscaliza certificados de imposición, etcétera. De la misma manera, va a certificar que las personas tengan un certificado o un carnet de discapacidad y que estén ingresados al registro. Entonces, nos encontrábamos con que menos de la mitad, o sea, menos del 0,5% de todos los trabajadores de los que supuestamente podían caber dentro de la ley de inclusión estaban en el registro. Entonces, ¿cómo podíamos implementar una ley? O yo constaté que era utópico plantear una ley con un 4% si eso era imposible de implementar y de fiscalizar. Entonces, conversando también con la directora del Senadi en Antofagasta y además de la experiencia de muchas agrupaciones de la discapacidad, o sea, de Asperger, que hay varias en Antofagasta, donde no existe más que un neurólogo infantil en el sector privado que va una vez al mes y que por lo tanto la capacidad de diagnóstico es mínima, que tampoco existe la posibilidad de fonoaudiólogos y donde esto no se hace ni en educación ni en salud, o sea, porque no se hace el diagnóstico en atención primaria. Entonces uno se plantea de qué manera podemos hacer que realmente las leyes que hacemos sirvan para algo. O sea, y los jóvenes, porque nosotros hablamos de los niños Asperger, pero los niños son luego jóvenes y luego adultos, y he conocido profesionales que han descubierto que son Asperger luego de adultos y han vivido una vida de discriminación por no conocer su condición. Entonces, en ese contexto, ¿de qué manera facilitarles la vida? Y por lo menos en Antofagasta, las personas con las que yo he conversado, no les gusta
ser catalogados de discapacitados. Yo soy capaz de entender la teoría de lo que ustedes dicen y me parece espectacular, o sea, sí, pero creo que estamos a años luz de que en Chile podamos entender y dimensionar todos los ciudadanos chilenos la discapacidad en estos sentidos que acaban de ser descritos acá. Y nosotros necesitamos que la gente se incorpore al trabajo hoy día y que empiece a tener carnet de discapacidad y que pueda ser fiscalizado luego. Entonces, ¿qué hacemos? ¿De qué manera bajamos la teoría a una cosa que sea más práctica para los usuarios que yo tengo por lo menos en mi región? Gracias, presidente. Gracias, Marcela. Vamos a escuchar primero toda la ronda de preguntas y comentarios de los parlamentarios y después vamos a tener una segunda ronda con ustedes. ¿Les parece? Diputado Herrera. Representante del Ministerio. ¿Cuál es el punto de inicio de este trabajo intersectorial que ustedes han iniciado? Si hay indicadores de gestión de lo mismo. Porque son numerosos los programas que se inician en algunos ministerios sin que podamos evaluar seriamente a partir del punto de partida el proceso y la conclusión en los tiempos que se determinen. Y digo esto porque me trae a la memoria la comisión investigadora del Sename, donde una de las grandes dificultades es la ausencia de especialistas para diagnosticar a los menores del centro de Sename. Y digo esto porque a partir de la experiencia, yo fui alcalde muchos años, igual que en el mismo periodo de Marcela. Y nosotros creamos en nuestra comuna, a partir de una realidad muy dramática en educación, que tenía muchos componentes, desde la deserción hasta los resultados en lenguaje, en comprensión lectora, en matemática, lógica matemática. El Centro de Atención y Estimulación al Desarrollo del Niño, CADEM, fue un equipo multidisciplinario de valiosos resultados. Y contratamos 2 neurólogos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Cuando del Hospital Padre Hurtado, del Hospital Barros Luco y del Hospital Sotero del Río nos derivaban a nuestro centro de diagnóstico pacientes menores para que fueran diagnosticados por nuestros neurólogos. O sea, no existen neurólogos en los hospitales, mucho menos hay especialistas para diagnosticar la atención primaria. ¿Ya? Y me hace mucha fuerza lo que plantea el abogado respecto de las necesidades individuales, porque lo que teníamos hasta el momento era niños con necesidades educativas especiales transitorias y permanentes. Y la respuesta del Estado chileno fue máximo 6 por curso, ¿no es cierto? Con una subvención máximo 6 por cursos, en consecuencia que sabíamos que enfrentábamos cursos completos que requerían la atención de esa necesidad educativa especial transitoria o permanente. Entonces estamos frente a un tema a esta altura, yo me atrevería a decir, de vulneración de derechos, claramente de vulneración de derechos. Porque cuando uno mira las cifras del esfuerzo que ha hecho el Estado chileno, particularmente estos últimos años, por voluntad de la presidenta Bachelet, de la formación de especialistas, precisamente usted sabe muy bien, doctor, que no son en el área suya donde más se están formando especialistas, son en otras áreas que se requieren. No en vano tenemos 5.000, 16.000 personas en lista de espera en el Barros Luco, 24.000 en el Padre Hurtado y más de 25.000 en el Sotero Río, que son los hospitales que yo tengo conocimiento. Ahora me tengo que involucrar en El Salvador, en otras comunas, porque no ampliaron los distritos, pero son las cifras que manejo actualmente del distrito que represento. Entonces, esto de las necesidades individuales abre un nuevo flanco de requerimiento muy importante, como un desafío para nosotros, ¿ya? Para todos, para las autoridades. Y la respuesta hasta la fecha han sido insuficientes
Y yo creo que sería muy importante que el Ministerio sincerara los antecedentes desde el punto de vista de cómo se inicia este proceso de vinculación intersectorial para abordar estos temas, porque hoy día eso no existe. Y necesitamos que en un momento determinado se pueda decir, analizar, sobre todo para las discusiones presupuestarias. No olvidemos que esta parte del problema de salud mental del país ha sido una de las partes menos consideradas. Y usted recordará que en la discusión del presupuesto del año 2017, una de nuestras contraargumentaciones al Ministerio fue que la partida del total del gasto público en salud mental, la salud mental era el sector menos considerado desde el punto de vista del financiamiento. Es decir, no había en el presupuesto para contratar más especialistas en el caso que estén en el mercado laboral y para preparar y formar más especialistas en el área de salud mental. Y en el área de la salud mental, que ya es precario en nuestro país, con mayor razón se da en el tratamiento a los niños. Entonces, por eso me interesa mucho eso, presidente. Gracias al diputado Arriagada. Diputado Alvarado. Muchas gracias, presidente. Saludar, bueno, habíamos saludado ya, pero nuevamente a los invitados. ¿Algunas preguntas? Sí. La visión se hace como necesario, me da la impresión, una visión médica que la plantean, ¿cierto? Sobre todo por el DSM-5, pero eso también es evolutivo. Entonces yo no sé si el CIE es evolutivo o no. Sí. También es evolutivo. Entonces también eso... Claro, no, si yo partí con el DSM-1. Saquen cuenta. Claro, entonces eso también, porque es importante, no es baladí, yo creo, la definición que vamos a tener. Y lo otro, para tratar de ser breve, los test que se mencionan, ¿cierto? Del MCHAT-R y del MH-GAP, esto tienen la necesaria sensibilidad, ¿no? Para esto, y si no pueden provocar, y quién los puede administrar, porque es una gran carencia que tenemos, ¿cierto? En las grandes ciudades tienen carencia. Yo represento a la región de Coquimbo, en la ciudad de Coquimbo, tú sabes, doctor Gómez, en La Serena, en las grandes ciudades hay especialistas, pero en todo el resto de la región no hay. Entonces, si esto es de uso para todo el personal de salud, o bien lo hace solamente la persona acreditada, personal. Por ahora eso, presidente. Gracias al diputado Alvarado. Tengo una consulta. Yo no provengo del mundo de la medicina, entonces tengo una consulta súper práctica, ya que además yo creo que al menos las personas que nos deben estar escuchando o viendo la televisión, es importante para poder clarificar. ¿Cuál es la diferencia entre el DSM-5, DSM-11, las diferencias sustanciales, ¿ya? Y el por qué una se utiliza en el Ministerio de Educación y el otro en el caso de salud? Los por qué de esta diferencia, y en el fondo, ¿cuál creen ustedes que debiéramos nosotros utilizar para establecer la clasificación en el proyecto de ley que estamos trabajando? ¿Qué es lo que más conviene? ¿Qué es lo que es más útil en la práctica? ¿Ya? Porque ¿ya? Esa es mi consulta, ¿ya? Yo no sé, ¿quién quiere partir? Ya. María Soledad, tiene la palabra. Para la naturaleza de este proyecto de ley, repito, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social, no parece nada conveniente que en el texto del proyecto aparezca alguno de estos clasificadores. Por la idea que he dado anteriormente, es un proyecto con un modelo de derechos humanos inscrito en un Ministerio de Desarrollo Social, independientemente que la reglamentación
que utilice, por ejemplo, el Ministerio de Salud para diversas circunstancias, sea alguno de esos clasificadores, o el Ministerio de Educación en su reglamentación pueda definir que se utilizan otros indicadores. La ley, una de las características, sé que hay abogados acá también, es precisamente que debe ser general dentro de lo particular, pero general. No podemos entrar a detallar porque después va a ser la C número XXX. Entonces, para que la ley tenga persistencia en el tiempo, en el texto jurídico no se puede colocar aquello. En la reglamentación sí, y diversificada por los ministerios. Esa es mi opinión. ¿Sí? ¿Está bien? Gracias, María Soledad, a las representantes de EPA. De Apoyo Autismo Chile. Yo creo que sí es importante contar con cierta especificidad y sí regirnos por ciertos manuales, porque lo que se ve en este minuto en el documento, tomando lo que dijimos anteriormente, es un área del autismo que es muy, muy simple. Cuando hablamos de una discapacidad social, es mucho más profundo. Entonces, al leerlo, en el fondo no se está describiendo desde la real necesidad. Ahora, eso es una clasificación, ¿cierto? Pero necesitamos de alguna manera, además del papel, en este minuto hacernos cargo y que el Estado sea un garante de los derechos de las personas con discapacidad, en este caso de las personas con autismo, y donde podamos avanzar en este nuevo cambio de paradigma, donde pasamos de un modelo médico a un modelo educativo que todavía está muy arraigado en Chile, al modelo de derecho. Y contarles que nosotros como Apoyo Autismo Chile hemos trabajado desde el año 2011 porque identificamos una necesidad a nivel nacional con respecto al conocimiento que la comunidad tenía respecto al autismo, y debido a esa necesidad se crea Apoyo Autismo Chile. ¿Y qué fue lo que hicimos nosotros? Realizamos la primera campaña social itinerante a través del auspicio de la Universidad Mayor, la Mutual de Seguridad y el Servicio Nacional de la Discapacidad. A través de un seminario internacional de autismo, apoyos visuales en todos los departamentos y oficinas del Servicio Nacional de la Discapacidad y en los centros de atención temprana. Junto con eso, comenzamos a formar a los primeros profesionales en comunicación alternativa y aumentativa por intercambio de imágenes, PECs. Anterior a eso, no teníamos profesionales formados en Chile para poder atender las necesidades de comunicación de nuestros jóvenes con autismo. Y estamos hablando del año 2011. O sea, de ahí para atrás no había nada. Y trajimos a los primeros profesionales de Estados Unidos para poder formar en ADR, que es el instrumento estandarizado para el diagnóstico clínico del autismo a través de unas entrevistas estandarizadas. Y trajimos también por primera vez a Chile a LA2.2. Por lo tanto, antes del año 2011 para atrás, no contábamos con instrumentos estandarizados, ni con profesionales formados, ni con sistemas para que nuestros jóvenes se pudieran comunicar. Y estamos hablando de muy poquitos años atrás, 2011. ¿Cuál es el contexto actual? Tenemos profesionales formados. Todos los años nosotros formamos en ADO y en ADR en comunicación alternativa y aumentativa, y ahora estamos con la Universidad de Carolina del Norte, donde estamos formando todos bajo el modelo TEACH, que tiene que ver y que toma en consideración el perfil cognitivo de las personas con autismo. Y este año tenemos además una charla abierta y gratuita a través que va a ser dirigida por la doctora Valera Nanclares Nogués. Ella es la directora y la coordinadora del Departamento de Autismo del Hospital de Chicago, Illinois, y es la traductora tanto del ADO y el ADR, que son los dos instrumentos estandarizados a nivel mundial para el diagnóstico del autismo. Y nuestra idea era haber convocado a Junji, a Integra, y ojalá haber trabajado en coordinación con Senadis y con el Ministerio de Salud, porque era una charla abierta y gratuita. Sabemos que cuesta mucho para que nuestros profesionales puedan acceder, y esta está orientada a las buenas prácticas en el diagnóstico. Así que si están interesados, ojalá que puedan participar, puedan vincularse con nosotros. Va a ser el 6 de septiembre en la ciudad de Viña del Mar. Así que muchas gracias, estamos haciendo cosas. Ahora necesitamos el apoyo de ustedes.
disculpa Claudio, solicitar formalmente que nos puedan enviar por correo electrónico la invitación y la información sobre el seminario. ¿Ya? No, a la comisión, después Sí, lo vemos, a la comisión con el objeto de que pueda ser distribuida en todos los miembros de la comisión. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Doctor. Creo que recogí cuatro preguntas. Uno que hizo la diputada Hernando, acerca de cómo pasábamos de una realidad de que la gente no quiere ser identificada como discapacitado, y yo creo que es un muy mal término, discapacitado. Creo que distinto es decir que una persona tiene una discapacidad, decir que está definida por esa discapacidad, ¿ya? Y ahí, bueno, ahí se han usado distintas terminologías, nadie usa la situación de discapacidad, condición de discapacidad. Pero yo lo que quería decir es que yo puedo poner un solo ejemplo. Yo fui director de un hospital psiquiátrico donde trabajé 22 años, de los cuales 12 años fui director, y de ese hospital salieron al menos 250 personas a vivir en la comunidad con apoyo residencial financiado por salud. ¿Ya? Y en Chile hoy día hay más de 1.700 personas viviendo en hogares y residencias protegidas que son supervisadas por los servicios de salud, y que esas personas, por el solo hecho de salir de una institución psiquiátrica donde vivían hacinadas, en el Peral vivían 40 personas por sala, a vivir en una casa donde conviven 1 o 2 personas por dormitorio, a veces en pareja, en esa sola situación la discapacidad se reduce enormemente, porque esa persona logra una mayor integración social. Probablemente su déficit, a raíz de la esquizofrenia, de la discapacidad intelectual que tiene, haya permanecido, pero la condición de discapacidad se ha reducido, ¿ya? Entonces yo creo que la discapacidad se reduce con hechos concretos, con acciones, ¿ya? Respecto de la consulta de qué estamos haciendo en salud mental infanto-adolescente, yo estoy absolutamente de acuerdo de que Chile ha tenido un desarrollo bastante interesante en salud mental en los últimos 20-25 años, y ha sido un desarrollo principalmente de la salud mental del adulto, ¿ya? Y teníamos graves déficits en salud mental infanto-adolescente y también en personas mayores, adulto mayor o personas mayores, como otros prefieren decirle. El año 2004 teníamos 17 camas de hospitalización para todo el país en el Hospital Roberto del Río. Era el único servicio con camas psiquiátricas infantiles, que todavía existe. Pero este año, hoy día, estuve en la mañana en el Servicio de Salud Metropolitano Sur con la dirección y todo el equipo de salud mental del área sur, porque se van a inaugurar las camas del Hospital Ezequiel González Cortés, que se está en proceso de apertura en estos meses. En octubre se abre definitivamente, pero ya están haciendo procesos de apertura, y la red de salud mental estuvo discutiendo cómo iba a trabajar con estas camas que se abren. Y con estas camas que se abren estamos llegando a 196 camas en el país, o sea, hemos multiplicado más de 10 veces en 10 años. O un poco más de 10 años, 13 años. Podemos decir que es poco, pero creo que es un reflejo de que se está avanzando, ¿ya? Indudablemente tenemos mucho más camas de adultos que de infanto-adolescentes. En la formación de especialistas, la información que yo manejo es que hay 124 especialistas en formación en psiquiatría infantil dentro de los 4.000 especialistas para Chile. O sea, hay especialistas en psiquiatría infantil que se están formando, algunos ya completaron el periodo de formación y otros están en el cumplimiento obligatorio, digamos, de su práctica, de su desempeño profesional obligatorio en los servicios de salud. O sea, hay un esfuerzo, hay un avance, ¿ya? Tenemos brechas enormes, Yo soy el último que va a ser condescendiente con lo que tenemos. Muchos saben lo que yo pienso respecto a la salud mental en Chile. Creo que el 2% del presupuesto de salud que tenemos es poco. He sido el principal impulsor de una ley de salud mental. Confieso que no me fue bien el tema, ¿ya? Pero también tenemos una realidad donde la agenda legislativa en este gobierno ha estado muy copada por reformas muy importantes también. Entonces, hay que ser comprensivo también, ¿ya? Pero aquí, evidentemente, que hay un esfuerzo enorme, y la crisis de Sename ha puesto todas las alertas, digamos, y yo soy testigo de que en el Ministerio de Salud se han abierto servicios de psiquiatría donde no los había,
y donde no estaban ni siquiera proyectados. Se han hecho reconversión de proyectos, se han hecho esfuerzos enormes, y así estamos llegando a esta cifra de 200 camas hoy día, y eso también se refleja en los equipos ambulatorios. Ahora, la salud mental en el país tiene una virtud que para muchos no les parece tan bien, es que está muy universalizada en la atención primaria. Cerca del 80% de la atención de salud mental en Chile la hace la atención primaria. Eso a muchas personas les parece mal. Piensan que toda la salud mental tiene que ser hecha por psiquiatras. La Organización Mundial de la Salud piensa que tiene que ser como la hace Chile y lo pone como ejemplo. Y yo siempre he dicho que la hipertensión no la podrían atender solo los cardiólogos, ni la diabetes solo los endocrinólogos. Siempre hay un ámbito de trabajo para la atención primaria. Y generalmente es el ámbito más numeroso, más masivo, ¿ya? Que dicho sea de paso, era una dificultad que teníamos con Sename. Sename nos pedía camas de hospitalización y nosotros le decíamos, pero que los niños tienen que estar inscritos, y no solo inscritos, porque casi todos habían estado inscritos una vez, pero tienen que estar con sus controles al día. ¿Me entiendes? Porque si no están con los controles al día, no están en el sistema. Y si no están en el sistema, entonces solo atienden la crisis cuando las cosas ya están incendiadas, digamos. Bueno, pero eso es un beneficio muy importante, y yo creo que en ese sentido estamos avanzando mucho, y creo que eso ya se ha hablado hasta el cansancio, no voy a profundizar en eso. Pero estamos haciendo cosas en salud mental infantil. Aclarar una cosa, el M-Chat es un examen, es como un test que se hace, y que para nosotros es muy importante. Nosotros tenemos una política que se llama El Chile Crece Contigo, que detecta rezago en los niños, rezago del desarrollo. Un niño que no se está desarrollando bien, que no está adquiriendo bien el lenguaje, que no está caminando cuando debe, etcétera. Pero ese niño puede ser un rezago psicosocial por problemas de estimulación, puede obedecer a otras causas, pero también podría obedecer a un trastorno del desarrollo, e incluso podría ser una sospecha de autismo. El M-Chat lo que hace es que es un test que permite ratificar la sospecha, no hace el diagnóstico. Y es un test que se puede aplicar en la atención primaria, ¿ya? Ahí necesitamos que ese diagnóstico sea referido a un especialista para que lo certifique, ¿ya? Y por eso es importante que tengamos neurólogos, psiquiatras infantiles, y tengamos el nivel de especialidad para ratificar ese diagnóstico. Si ese niño tiene un trastorno del espectro autista, que es una condición y no tiene complicaciones de epilepsia, de psicosis, de otras cosas, y podemos descartar que hay otros cuadros comórbidos, ese niño probablemente no tiene un tratamiento específico que hacer desde una especialidad. Probablemente lo que más haya que hacer sea que la atención primaria sea capaz de acompañar a la familia, acompañar el proceso de interacción, conectar con la escuela, conectar con los procesos socioeducativos, ¿ya? O sea, hay una gran especificidad y especialidad en el tratamiento del TEA cuando no está complicado en otras cosas, pero que no son tan médicos, ¿ya? Ayer leía un libro sobre el trastorno del espectro autista, precisamente porque venía para acá. Yo no soy psiquiatra infantil, por lo tanto estuve refrescando la memoria, y decía que en Estados Unidos una de las grandes dificultades era que estaba todo tan especializado que nadie se hacía cargo de la generalidad de las necesidades de los niños con TEA, ¿ya? Que se necesitaban más generalistas en este abordaje que hiperespecialistas, ¿ya? El MHGAP, que es la otra sigla que usé, el MHGAP no es un test, es una estrategia educativa de la Organización Mundial de la Salud. Se llama Mental Health Gap, o sea, lo que significa es brecha en salud mental. Es una estrategia que implementó la OMS para diseminar conocimientos básicos, pero bien depurados, sobre salud mental en la atención primaria. Y Chile no lo había usado. Chile y en muchos países se ha usado. Y nosotros decidimos capacitar, usar la metodología del MHGAP, y lo hemos hecho con suicidio, con trastorno de conducta, con demencia y con trastorno del espectro autista, ¿ya? Y entre el 2016 y el 2017, el 2016 se capacitaron cerca de 2.000 profesionales de la atención primaria, ¿ya? Se hizo una capacitación en cascada en que se capacitó a los capacitadores de todos los servicios de salud, cada uno tuvo que replicar en su atención primaria la capacitación, y este año estamos en el mismo proceso. Yo no tengo las cifras exactas, se las ve la división de atención primaria, pero se pueden solicitar, ¿ya? Y eso se está haciendo. Ahora, y lo otro, respecto de los sistemas clasificatorios, yo creo que el principal problema que tienen las enfermedades mentales es que no tienen marcadores biológicos. Es difícil
que haya un test que te diga esta persona tiene una esquizofrenia y no, esto no es una esquizofrenia, es un trastorno bipolar o es una psicosis reactiva. O sea, son eminentemente categorías de índole clínica donde se han llegado a ciertos consensos para configurar el diagnóstico, ¿ya? Y eso, bueno, hay mucha gente que piensa que las enfermedades mentales no existen porque no tienen los marcadores biológicos, ¿ya? Yo creo que es una reducción excesiva, pero esa es una de las cosas que pasa con las enfermedades mentales y por lo tanto están muy expuestas a los cambios en estas categorizaciones. Yo diría que el desarrollo, el CIE-11 no existe aún, todavía no está sancionado por la Organización Mundial de la Salud, está en proceso de revisión. Entiendo que se está intentando parecer al DSM-5. Hay como son los mismos expertos, digamos, mundiales, hay muchos de Estados Unidos, hay mucha mezcla en esto y cada vez se han ido homogeneizando más. Pero lo que yo he visto que entre el DSM-4 y el DSM-5, si a mí me preguntaran, yo pienso que el DSM-4 tiene una historia y una tradición más categorial, o sea, de decir, la esquizofrenia es esto, el trastorno bipolar es esto, y lo que ha pasado, por ejemplo, en el trastorno bipolar, que empezó a aparecer el trastorno bipolar 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y empezaron a ser diagnosticadas personas que tenían oscilaciones del ánimo cada vez más sutiles, lo cual también ha sido muy criticado, ¿ya? El DSM-5 salió un poco de esta categoría, de este ordenamiento categorial por categoría y se puso más dimensional, ¿ya? O sea, hay una dimensión de la bipolaridad, hay una dimensión del autismo, hay una dimensión de la psicosis, ¿ya? Y bueno, es legítimo, es un pensamiento científico legítimo, pero tiene esas dificultades. Yo creo que es complicado también. Yo diría que hay algo también de una moda científica, no una moda banal, digamos, ¿ya? Yo hacía en broma decía que con el DSM-5 era más fácil estar enfermo, pero era más difícil saber de qué, ¿ya? Porque con esta cosa como más dimensional. Entonces, yo creo que tenemos que esperar al CIE-11. Yo creo que la Organización Mundial de la Salud es bastante sensata en estas cosas, para escribirnos al CIE-11, porque es la categoría de una organización de la que todos los países son parte. Ahora, ¿por qué unos usan el DSM, otros usan el CIE? La verdad que yo no conozco una explicación de eso. Muchos clínicos en algunas cosas prefieren el DSM, les gusta más lo que dice el DSM para ciertas enfermedades, les gusta más el CIE para otras, pero como país, en términos formales, usamos el CIE, digamos, desde el punto de vista de la Organización de Salud. Como les decía, yo he trabajado varios años en educación y todos los decretos que han sido promulgados desde el gobierno de Chile están en base a los DSM y no a los CIE. Entonces todos los profesionales nos guiamos por los DSM y tenemos que poner en los informes diagnósticos la clasificación de acuerdo al DSM-4, al DSM-5. Incluso en el decreto 83 o en el de 170 se menciona que tiene que ir de acuerdo a la última versión del DSM, que en este caso sería el DSM-5. Además, nosotras con Lilia estuvimos hace poco en España y ella también se usa el término espectro del autismo, ¿ya? A diferencia de, bueno, seguramente el CIE-11 también va a hablar de espectro del autismo, ¿ya? Entonces es como una diferencia que el área de la salud ocupa más el CIE, que fue creado por psicólogos, y el área de educación por algún motivo se adjudicó a este término TEA porque se actualizó antes, ¿ya? Y nosotros hace muchos años veníamos hablando de TEA, incluso cuando se hablaba de TGD nosotros ya hablábamos de TEA, pero como se actualizó antes, preferimos seguir usando el DSM-5 porque la ley también de educación nos hacía utilizarlo. Ok, gracias por las aclaraciones. Yo no sé si alguien más quiere agregar algo. No tenemos para tomar acuerdo, ¿no? No. Ya, ok. Sí, director. Yo quisiera agradecer de nuevo a la Comisión de Desarrollo Social por darse el tiempo para escuchar a
a organizaciones sociales, pero también la invitación que hicieron a María Soledad Cisterna y también al doctor Gómez, porque creo que esto da elementos para ir pensando en un fenómeno que la Convención lo dice, es multidimensional y es dinámico. ¿Por qué? Porque la interacción de la persona con el entorno produce que estos términos sean dinámicos y quizás el espíritu de lo que se quiere legislar es bueno, pero en la forma tiene que quedar desde la perspectiva, y aquí yo recalco lo que dijo María Soledad Cisterna, desde la perspectiva del enfoque de derechos, sabiendo que todos estos instrumentos, la CIE 11, el DSM-5, ¿ya?, son instrumentos que nos permiten diagnóstico y también nos permiten identificar brechas para saber cuáles son los apoyos que necesitan las personas para poder llegar a ser más independientes y autónomos, que es el objetivo último de la Convención. Entonces, nosotros como Servicio Nacional de la Discapacidad volvemos a repetir que estamos dispuestos a colaborar en todo lo que es estas iniciativas que impulsan la inclusión de personas que generalmente han sido invisibilizadas. Y vuelvo solamente una cosa, que lo dijeron, con los recursos que tenemos, que son muy limitados, nosotros trabajamos con proyectos pequeños, pero tratando de que sean proyectos innovadores que vayan abriendo ciertas miradas de los derechos que tienen las personas con discapacidad, que son diagnosticados con ciertas condiciones, pero que cada vez más, a medida que pasa el tiempo, sabemos que hay apoyos que le permiten ser parte plena de la sociedad en la medida que podamos identificar cuáles son esos apoyos, cuáles son las asistencias que necesitan y las adecuaciones para ser independientes y autónomos. Y en el caso de niños y niñas con del espectro autista y también Asperger, yo creo que también es algo que estamos recién identificando de cuáles son esos apoyos, y por ejemplo algo muy sencillo que es ponernos de acuerdo en los diagnósticos, los especialistas que van a estar, si están siendo bien diagnosticados o no, que son temas que surgieron también la vez pasada con otras asociaciones que se vuelven a repetir acá. Y vuelvo a repetir, yo creo que esto ayuda a enriquecer la discusión y sobre todo la redacción del proyecto de ley. Gracias. Gracias, director. ¿Puedo hacer uso María de la Soledad, palabra? sí, por favor. Gracias, presidente. Estoy de acuerdo con lo que se ha interactuado acá, pero siempre, y vuelvo a subrayar, en un proyecto de ley de estas características no podemos entrar en los temas de diagnóstico, los clasificadores, etcétera, etcétera, porque sería dejar un sesgo de muy modelo médico para lo que es lo que aspira este proyecto. Ya no voy a repetir todas las palabras que son absolutamente inadecuadas en este proyecto. Y como último comentario, quiero decir que esto también ustedes como comisión interesada en este tema nos obliga a mirar otras normativas de nuestro país que es necesario armonizar al consenso internacional de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Todavía quedan resabios de modelos arcaicos en que se habla con un lenguaje inapropiado, que no está en línea al modelo de derechos humanos. Hay ciertas deficiencias legales que se pueden ir perfeccionando y yo encantada en la medida que pueda poder colaborar para ir mejorando nuestro estándar legal hacia las personas con discapacidad. Sí, para ir cerrando, por favor. Ya. Apunté varias cosas, pero voy a tratar de ser bien breve. Y tal vez va a ser un poco reiterativo, pero para cerrar el tema del DSM-5, el DSM-5 se enfoca luego, y en lo que nosotros nos centramos luego es en el nivel. Hay 3 niveles, y esos niveles se enfocan luego en los apoyos. Por lo tanto, más allá del diagnóstico de base, nos debemos centrar en las necesidades de esa persona, más allá del diagnóstico de autismo. El diagnóstico es un orientador de alguna manera, pero nos debemos enfocar y orientar en las necesidades individuales de esa persona. ¿Para qué? Para poder promover la participación plena de esta persona en la comunidad y poder favorecer
una vida de calidad, pero participativa, haciendo uso de la comunidad. Ahora, con respecto a la formación del profesional, como decía el doctor, de pronto nos damos cuenta que nos hiper especializamos, pero el perfil del profesional debe ser un profesional que más allá de su formación de base tenga un conocimiento profundo para poder atender las necesidades individuales de la persona con autismo. Por lo tanto, nosotros nos despojamos un poco de esta formación profesional y nos centramos en poder satisfacer las necesidades para la participación plena de la persona. Por lo tanto, el punto central es la persona. Y con respecto a lo que hablaba la diputada, ¿por qué no cuentan las personas con autismo con el carnet de discapacidad? Es simplemente porque muchas de las personas con autismo no se sienten parte de este colectivo o no se sienten como personas con discapacidad. ¿Y por qué? Por los prejuicios que existen asociados a la discapacidad. Entonces aquí viene la tarea de todos nosotros, de poder reivindicar a las personas con discapacidad. Y vuelvo a retomar nuevamente, como decía Vanessa, por ejemplo, en otras comunidades como la española, se habla de personas con discapacidad y del desarrollo, pero son personas donde participan de manera activa en la toma de decisiones y se sienten orgullosas de ser consideradas como personas con discapacidad, como esta diversidad, y que debiera ser una diversidad, como decía un experto, una diversidad armoniosa o neuroarmonía, que tiene que ver con el respeto de esta diversidad de cerebros o de perfiles cognitivos. Gracias. Muchas gracias. Diputado Alvarado. Gracias, presidente. Tremendamente importante las opiniones porque legislar es complejo, en el sentido que después efectuar modificaciones cuesta y se supone que estos son para largo año. Entonces una mirada que acá hemos visto distinta, hay que decirlo, digamos, de María Soledad que apunta más a un tema de derechos, ¿cierto? Y la mirada de intentar una clasificación de ese punto de vista con los elementos que hay actualmente, ¿cierto? Sobre todo en el ámbito de la psiquiatría. Entonces, de ahí que, claro, como bien dice, perdón, se me olvidó el nombre, disculpe. Lilia Siervo. ¿Cómo es que nosotros cambiamos el estigma de la palabra, ¿cierto? Que es discriminatoria, porque también hay que reconocer que todo este grupo de personas, de individuos en Chile, todavía tenemos que intentar nosotros buscar una forma de así como hay grandes temas como las mujeres, ¿cierto? De ley de cuotas, de intentar por ley generar estos cambios sociales que por la evolución propia del país no se han dado. Entonces buscar una forma de discriminación también, pero positiva, ir hacia ese ámbito. Hay temas complejos de la sociedad chilena que en el siglo XXI, bueno, ha ido cambiando, ha ido creciendo, y yo sé que el doctor Gómez toda la vida ha luchado por este tema, además de los pacientes, incluirlos dentro de la misma sociedad, no en lugares cerrados. Ha costado muchísimo y está costando, pero quizás también hay que impulsar mecanismos que inicialmente quizás posibiliten un tipo de una discriminación positiva en ese aspecto, para que evitar precisamente esto, porque claro, parece incomprensible, ya yendo al terreno práctico, uno va a Los Vilos, por ejemplo, Salamanca, y evidentemente que no al ojo del experto, pero al ojo de cualquier lego en la materia, dice, no, esta persona tiene una situación de discapacidad y tal cosa, bueno, y tienes tu inscripción, tu carnet, no lo tengo, no. Bueno, por distintas razones no lo tiene. Entonces, eso que se intentó en un momento dado y que se intenta y que tiene que ser algo que va a ayudar, a veces le genera dificultades de acceso, digamos, a los beneficios que como sociedad queremos entregar. Yo diría que es una gran tarea, y también en la definición
de los conceptos vamos a tener que afinarlos bastante para no caer en estigmatizaciones ni en marcos cerrados que pueden impedir a futuro, porque evidentemente en 2 años más va a tener otro DSM y otro CIE. Sí. ¿Algo pequeño? Ay, sí. Sí, mire, yo creo que como escuchando todo el tiempo se ha pensado que son 2 ideas distintas, pero no es así, porque nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo que dice la abogada. Nosotros con el enfoque de derecho al 100% la camiseta puesta. Lo que estábamos diciendo es en los conceptos que se estaban usando en la carta que nos llegó a nosotros, que hablaba de autismo Asperger, de DSM-4, hablaba en la ley, que estaba desactualizado, pero nosotros estamos completamente de acuerdo que para que esta ley esté en el tiempo, ¿cierto? Perdure en el tiempo, tiene que ser mucho más amplia y no sesgarnos a un manual o a otro, sino que tiene que ser con el enfoque de derecho, eso 100%. Eso no está en duda, ¿ya? Para que no se queden con esa idea de que estamos con un enfoque médico, no, nosotros el modelo social de la discapacidad, ¿ya? Gracias. Para ir cerrando, lo primero, bueno, agradecer a cada uno de nuestros invitados e invitadas por cada una de sus presentaciones. Sí, por favor. Este cuidado en el uso del lenguaje en una comisión especializada y con esta asesoría nos tiene que llevar, por ejemplo, a definir que lo que otorga la ley no son beneficios, son derechos. Claro. Y eso yo creo que es importante puntualizarlo. Gracias. Gracias por la aclaración. Bueno, una vez más, agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy. Solo reafirmar el sentido de este proyecto de ley y también de otros que hemos legislado en esta comisión. Siempre hemos buscado que aquello que sustente este tipo de proyectos tenga un enfoque de derechos. Yo creo que es reafirmar esa voluntad, al menos de este presidente y también de los demás miembros de la comisión. Por tratarse esta temática, para muchos de nosotros, una primera aproximación desde el punto de vista conceptual, de las clasificaciones, pero también de los alcances que pudiera tener este proyecto de ley, es que tenemos las audiencias, ¿ya? Y las audiencias nos han ido mostrando el camino. Ya yo quisiera solicitarle, primero, a María Soledad Cisterna, en su calidad de abogada, pero también del rol que le cabe cumplir, que nos pudiera ayudar y colaborar en una posible definición para ser incorporada en el marco de las indicaciones que vamos a trabajar, y también a las demás organizaciones, ¿ya? Nosotros conversábamos recién con la secretaria, yo creo que vamos a votar este 23 de agosto y dejar plazo de indicación hasta el 22 de agosto. Ya la próxima semana tenemos la última audiencia pública para presentar las indicaciones y votar en particular el proyecto. Ya, al menos esa es la planificación que tenemos, ¿ya? Así que bueno, sin más, agradecer al doctor Mauricio Gómez, a la señora María Soledad Cisterna, a Lilia Ciervo y Vanessa Creciel por acompañarnos el día de hoy, a nuestro director de Senadis, por haberse cumplido el objeto de la presente sesión. Esta se levanta. Gracias.